Pero vamos a mirar la palabra del Señor, algo que, ¿sabes que nunca prediqué en este pasaje? Lo miraba esta semana y digo, qué bueno que está este pasaje. Tiene que ver con esto que vos estás viendo ahí en pantalla. El milagro nada hacia vos. El milagro nada hacia vos. Es una de las historias bíblicas más extrañas que podés encontrar. Rara. Una historia rara que vos decís, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es la cosa con esto? Una historia rara, pero un milagro de esos que el Señor lo hizo una sola vez, no lo volvió a repetir, pero es una historia impactante que cuando si vos la mirás así rapidito como yo la miré toda la vida y no fijas tu atención puntualmente en eso, te perdés una riqueza que realmente es muy importante para nosotros. Para nosotros que en algún área de nuestra vida tal vez vos necesitas un milagro. No sé, seguramente en algún área de nuestra vida, en el área emocional, económica, en cuanto a la salud, en cuanto a nuestras relaciones sociales, nuestra familia, no sé, en el área de tu trabajo tal vez necesitamos un milagro. Y pensaba qué título atractivo podría ser. Y escribí varios, y me quedó este que yo dije, este pega más que cualquier otro. El milagro nada hacia vos. ¿Cuántos se animan a creer que eso es posible esta noche? Que el milagro nade hacia vos. ¿Cómo sería que el milagro nade? Muchas veces en la palabra de Dios los peces tienen mucho que ver en las historias de Jesús. ¿Se acuerdan? Los panes y los peces que se multiplican y miles de personas comen de eso. ¿Se acuerdan? Inclusive Jesús le dijo a Pedro, te voy a hacer pescadores de hombres. O sea que él iba a evangelizar. Vos te vas a transformar en un pescador de hombres. Era una asociación que encontramos allí en la palabra del Señor. Entonces, los panes y los peces, te dije, hay una historia de la pesca milagrosa. También, cuando los discípulos no pescaban nada en dos oportunidades, y después cuando el Señor resucita, que les indica hacia dónde tenían que tirar la red para pescar. O sea que en varios relatos nos encontramos con esto. Pero este es el relato único que nosotros vamos a encontrar, extraordinaria historia, irrepetible, que tiene una riqueza para nosotros, pero mayúscula. Por eso yo deseo que puedas prestar atención a esto, porque yo creo que un milagro nada en dirección a tu vida esta noche. Ah, qué interesante que está esto. Nada en dirección a tu vida esta noche. Un pez llevaba una moneda en su boca, y eso es lo extraño, ¿no? Porque eso es el milagro. Para que yo le pregunté al ChatGPT qué posibilidades habría que eso sucediera, y me dice el ChatGPT, es improbable, es imposible que todos los datos que Jesús dio a Pedro para que fuera, porque Pedro tenía que, en la historia dice así, que se cobraba un impuesto en el templo a todas las personas. Ellos tenían que dar 2 dracmas cada uno, eran 2 moneditas. Entonces estaban los cobradores del templo recorriendo y allí cobrándole a todos los judíos esas 2 dracmas que eran impuestos que ellos daban para que el templo funcionara. Entonces los cobradores vienen y hablan con Pedro y le dicen, tu maestro no paga el impuesto al templo. Y Pedro dijo, sí lo paga. Entonces, bueno, dice, entonces que lo pague. Jesús le habla a Pedro cuando viene Pedro a decirle, Jesús, nos están cobrando el impuesto al templo. Y Jesús dice, ¿cómo es posible que yo, hijo de Dios, tengo que pagar el impuesto al templo, que la gente va a adorar a Dios? O sea, va a adorar, yo soy hijo de Dios, yo no tendría que pagarlo, pero para evitar malos entendidos, lo voy a pagar. Pedro no tenía recursos, o sea, Pedro, si fuera mendocino, estoy a fin de mes, ya llega el 25 de mayo, ya no quedan restos. Se tanteó la billetera, los bolsillos, no había nada. Se metió a su billetera virtual, 0 pesos. Ya no quedaba más nada. Entonces Pedro va a Jesús y bueno, ya Pedro tenía un problema, porque no tenía con qué pagar el impuesto al templo. O sea, ya estaba atravesando una deuda, era una exigencia, era una presión económica. Era un callejón sin salida, porque una cosa es tener deudas y tener con qué responder, y otra cosa es tener deudas y no tener un peso. Entonces Pedro estaba contra las cuerdas, porque él no sabía qué hacer ante esto. ¿Te suena conocido? ¿Te ha pasado o
te está pasando algo parecido? Presiones, deudas, callejones sin salidas, exigencias que no sabemos cómo enfrentarlas. Pedro nos muestra el camino porque dice que Pedro fue a Jesús. Ese principio está maravilloso. Había largo y tendido para hablar ahí. Cuando la presión viene, cuando la dificultad viene, cuando el callejón sin salida se hace intenso, ¿qué hizo Pedro? Voy a Jesús. ¿A quién vamos nosotros cuando nos pasa ese tipo de cosas? Es una buena pregunta. Este fue a Jesús. En Jesús iba a encontrar la respuesta, en Jesús iba a encontrar la salida, en Jesús iba a encontrar el milagro, que es lo mismo que nos va a pasar a nosotros esta noche. Dar un aplauso al Señor, porque es lo mismo que te va a pasar a vos, es lo mismo que me va a pasar a mí. Vamos a encontrar en Jesús la respuesta y la salida a aquellas cosas que estemos atravesando. Entonces, Pedro veía un problema, porque eso es lo que él veía, pero Dios ya había resuelto un milagro. Qué buena esa parte. Pedro veía un problema, pero ya Dios había resuelto un milagro. Vos venís con un problema, con una dificultad, o la gente que nos mira por YouTube, tienen un problema, algo que los angustia, pero ya Dios ha dispuesto una salida. Ya Dios ha dispuesto que se abran los cielos y que su bendición descienda sobre tu vida. Y vos decís, amén. Eso es lo que pasó. Número uno, cuando Dios habla, el milagro comienza a moverse. Ese es un punto importante en esto que estamos hablando esta noche. Cuando Dios habla, el milagro comienza a moverse. Porque Jesús le dijo lo siguiente. Fíjate la probabilidad de hechos fortuitos que se tenían que dar. Es decir, ¿cómo se puede dar este milagro? Vos venís pensando, ¿cómo se puede realizar mi milagro, Señor? Porque mirá que yo estoy complicado, Lo mío es ya irreversible. Lo mío ya no se arregla con una simple oración. Yo necesito que me ponga las manos, las dos manos, tal vez algún pie, que derramen un poquito de aceite si hay, o un botellón de aceite que me unja, porque ya lo mío es, ya estoy entrando en un estado de coma o algo por el estilo. Jesús va a decir esto que vos ves allí. Ve al mar, le dijo Jesús, porque Pedro va y le dice, Señor, me cobran el impuesto y yo no tengo cómo zafar. Y Jesús podría haber hecho, qué sé yo, tantos caminos para que Pedro no tuviera que hacer esto. Se puede haber metido la mano en el bolsillo, haberle dicho, dame tu alias, Pedro, y te mando los 4 talentos, los 4 dracmas que nos piden. Haber metido su mano en la túnica y decir, toma, acá está la plata. O podría haber, como sucedió en el pasado, algún evento fortuito que él manejaba la naturaleza y dijo, toma el plata. No, pero el Señor eligió este camino. ¿Por qué? Yo me preguntaba, eligió Jesús este camino. Evidentemente, algo de lo que aquí sucedía es lo que a nosotros nos sucede y fue dejado para nuestra enseñanza. Jesús le va a decir a Pedro, ve al mar, fíjate lo que tenés que hacer, echa el anzuelo y el primer pez que saques tendrá una moneda. Pedro lo miró a Jesús. Si nosotros fuéramos Pedro y le hubiéramos dicho, ¿no tenía algo más sencillo, algo más fácil no había? Que le pida prestado a Santiago, a Juan, a Felipe, a Judas. Bueno, Judas no prestaba, él robaba. Pero algunos de los discípulos, podría haber llamado a algunos de los discípulos y haber dicho, che, algunos de ustedes tienen las 4 moneditas. No, acá era una locura para la mente humana, porque el mar de Galilea era inmenso. ¿Cuántos millones de peces había en el mar de Galilea? ¿Cómo hacer para que eso que Jesús te pide que hagas se realice, se cumpla? ¿Por qué? Porque en algún lugar de ese mar de Galilea había un pez elegido por Jesús. ¿Cuántas monedas habrían en el fondo del mar de Galilea? No tengo idea. Pero un pez que Jesús había elegido, que Dios había elegido, iba a andar por las profundidades, iba a atrapar una moneda. Fíjate vos lo que sucede. Se iba a ir a la orilla de la costa, guiado divinamente, y el pez iba a esperar a que Pedro tirara el anzuelo con la carnada para morder ahí y que Pedro lo sacara a la superficie, y en la boca tenía una moneda que representaba el valor de esa moneda, representaba las 4 moneditas más chicas. O sea, para que se dé eso es una locura. ¿Cuánto
cuántas posibilidades para que suceda eso. O sea, si vos fueras Pedro, ponete en el lugar de él. No hubieras mirado a Jesús, le hubieras dicho, qué enredada la respuesta, ¿no? Me podría haber dicho algo más sencillo. Pedro estaba preocupado porque él tenía una necesidad. Tal vez vos llegaste esta noche con una necesidad. Y bueno, el milagro vendría nadando hacia él. Él tenía que creer en eso. Ese pez tenía, inclusive, fíjense el detalle, que el pez llevaría la moneda en la boca y no se lo iba a tragar. Lo llevaba en la boquita como para entregársela a Pedro a domicilio, o sea, ahí cuando él la sacara del agua, ¿no? Entonces, el pez no perdería la moneda, el pez no se desviaría de camino. Es loco esto, ¿no? ¿Por qué sucedería eso? Porque el pez estaba guiado por orden divina. O sea, hay milagros, hay respuestas, hay salidas que Dios tiene para vos, hay cosas preciosas que Dios ha preparado para nosotros que no se van a desviar. Ya Dios le ha dado la dirección. La dirección es tu persona, la dirección es tu salud, es tu economía. Vos sos la dirección y Dios lo tiene listo. Gloria a Dios por eso. Esta frase que ustedes van a ver dice que cuando Dios da una palabra, toda la creación comienza a obedecerle. Dios puede echar mano a lo que quiera para bendecirnos a nosotros. Dios puede echar mano inclusive a gente que ni te conoce y que la tiene preparada para nuestra bendición. El tema es si nos animamos a creer o creemos que nosotros tenemos que llevar adelante todo y que Dios solamente es en un caso de emergencia porque yo soy el que soluciona todas las cosas. Había antecedentes de esto, porque yo me pongo en la piel de Pedro y yo digo, pero esto pasó alguna vez en la historia. Y sí, tenemos el ejemplo de este personaje que ustedes van a ver en pantalla. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás lo tiran al mar porque estaba en rebeldía contra Dios y apenas cae en el agua, viene un pez, mira la boca que abre, se lo traga, dice la Biblia, y hace un tour por el fondo era un Uber, un anfibio Uber que lo paseaba por el fondo del mar. Era un Uber que estaba en el fondo del mar y allí él en el vientre del pez ora a Dios. Jonás, y Dios quería enseñarle algo a través de eso, pero el punto es que Dios prepara un pez en la historia de Pedro, un gran pez en la historia de Jonás, y Dios prepara un gusano para darle una enseñanza a él. Tenemos otro ejemplo, porque hay un montón de ejemplos. Dios manda un ángel y le cierra la boca a los leones. ¿Se acuerdan de esta historia? Daniel estaba en el foso, o sea que Dios domina el pez, el gran pez, el gusano, los leones. Nada se puede mover fuera de la voluntad de Dios. Y tenemos más ejemplos. Cuando Elías se ponía a la puerta de la cueva y venían los cuervos y le traían pan y carne, dice la Biblia. 2 veces por día llegaba el delivery con la comida para Elías. Y los cuervos que comen carne no se la comían porque tenían la orden divina de llevarle la comida a la puerta de la cueva de Elías. O sea, repito, Dios domina el pez en la historia de Pedro, el gran pez de Jonás, el gusano en la historia de Jonás, los leones en la historia de Daniel y también los cuervos, y tenemos las plagas de Egipto. En las plagas de Egipto vemos que los piojos le hacen caso a Dios, las ranas le hacen caso a Dios, las langostas le hacen caso a Dios. Cuando Dios decía ataquen, atacaban. Cuando Dios decía se van, se iban. O sea, el control total. O sea, hay gente que piensa que Dios recién comienza a trabajar cuando vos pasás al altar aquí. Hay creyentes que solo creen que Dios está a punto de trabajar si yo me desgarro el corazón. No, ya Dios está trabajando para tu beneficio. Ya Dios está trabajando para tu bendición. ¿Cuántos lo creen y dicen amén a eso? O sea, Dios ya está moviendo las piezas porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe que vos lo vas a buscar. Dios sabe que vas a derramar lágrimas tal vez en su presencia. ¿Por qué? El milagro no va a nacer hoy, el milagro ya viene naciendo. ¿Cuántos lo creen a eso? El milagro viene en camino, la respuesta viene en camino, la salida viene en camino. Dale un aplauso al Señor si no lo estás creyendo. Ya Dios lo está preparando, lo está preparando. En segundo lugar, cuando Dios guía, la obediencia produce lo imposible. Jesús no le entregó la moneda, las 4 monedas a Pedro. No se las entregó. ¿Lo podía haber hecho? Lo podía haber hecho. Pero Jesús necesitaba algo, edificar algo en la vida de Pedro.
Él tenía que aprender algo, porque había infinidad de formas, pero no. Pedro tenía que caminar. Los que hemos ido a pescar en alguna oportunidad, tenía que preparar la cajita, preparar la caña, preparar la carnada, porque Jesús les dijo: tenés que ir al mar y echar allí la cañita, y para que el pez muerda el anzuelo va a tener que preparar una carnada. Bueno, el tipo llegó como todos los días, buscó un lugar, tal vez que a los que hemos ido a pescar sabemos que viene en la mano. Por allí el viento, si vos te juntás con otros pescadores en orilla, el viento te puede hacer que la línea tuya se enrosque con la de las dos, con la de los otros. Pescar del día, de la orilla, lo más probable es que no saques nada. No sé cómo sería el mar de Galilea, pero yo conozco el Carizal acá y te jubilás esperando de la orilla a pescar algo. Eventualmente, casualmente puede que saques algo. Pero en el mar de Galilea él se preparó todo, llevó el anzuelo, tiró la línea, esperó que algo sucediera, y abajo, donde él no veía, ahí estaba el pez esperando, obediente. Ahí está la bendición esperándote. Si vos sos obediente, hay una bendición esperándote. Amén. Te repito, si vos sos obediente, hay una bendición esperándote. Amén. ¿Por qué? Porque Pedro fue obediente. Él podía haber razonado lo que Jesús le dijo y decir: esto es una locura, Señor. Matemáticamente esto es imposible. Es una locura venir al altar, es una locura clamar a Dios, pedir a Dios y creer que Él va a mover desde las zonas que nosotros no vemos y no entendemos, que la vida puede dar un giro de repente y todo cambiar. Esta frase dice que el milagro estaba escondido dentro de la obediencia. Tu milagro y mi milagro está escondido dentro de la obediencia. Pedro dijo: si Jesús lo dijo, yo lo voy a hacer. He visto tantos milagros de Jesús, y aunque sea una locura y matemáticamente es improbable que se dé todo, que yo justo tire la caña y que justo un pez pase y muerda el anzuelo y que justo venga con una moneda, que es lo justo que yo necesito para pagar mi impuesto en el templo, para que todo eso se dé, es un milagro. Lo único que le puedo decir es un milagro. Para que tu familia dé el cambio que vos necesitas, para que tu salud dé el giro que vos necesitas, para que tu futuro dé ese cambio que vos necesitas. Es un milagro que Jesús lo puede hacer, que Él lo puede transformar, que Él lo puede cambiar, que Él lo puede tocar. Él puede hacerlo, gloria a Dios. Y Pedro nos muestra el camino de la obediencia, porque Pedro hizo lo que Jesús le pidió sin decir nada. Señor, dame garantía de que esto va a ser así. Nos ponemos a orar y digo: Señor, ya está, me oré 5 minutos, dame garantía que todo va a salir bien. Señor, yo quiero. No había garantías, caminar en obediencia. Tenemos ejemplos, sí, montones. Moisés, miles de años atrás, dice la Biblia que Moisés obedece a Dios ante lo ilógico del mandato de Dios, y con la vara toca el mar rojo y el mar, ¿se acuerdan? El mar se abre. Y hasta el día de hoy hablamos de un hombre que obedeció a Dios. Y por haber obedecido a Dios, hoy hablamos de él. Más ejemplos de esto sí tenemos un montón de ejemplos de él. Cuando Lázaro resucita, Jesús le envía la palabra para que él vuelva de la muerte. Y le dijo a la gente ahí: saque la piedra porque él va a resucitar. La obediencia hizo que Lázaro volviera de la muerte. Tenemos a Sara y Abraham, más miles de años para atrás todavía. Sara y Abraham, 75 años más o menos cuando salen de Ur de los Caldeos, porque Dios los llamó a que salieran, porque había para ellos una misión especial. Y hoy hablamos de esos dos porque fueron obedientes a Dios. Y Dios les dijo: los voy a hacer famosos. Y esto sucedió allá por el Golfo Pérsico hace miles de años, y todavía hablamos de la obediencia de ellos. O sea, la obediencia es el premio. Entonces Pedro, él era pescador con redes, porque nosotros lo vemos a él que era canchero mucho en el tema de tirar redes, y redes agarra cantidad. Y ahora Jesús le cambia la estrategia y le dice: no, un anzuelo, una caña, con eso te alcanza, nada de redes. Y yo digo: ¿por qué no redes que podría haber atrapado? No, uno.
vas a sacar uno ahora, uno solo. El anzuelo iba por uno. ¿Por qué? Porque las redes representan desesperación. Yo necesito algo, agarro al montón lo que venga, desesperación, intentos humanos, golpes de suerte. Pero el anzuelo hablaba de algo más específico, algo más puntual, dirección, precisión, propósito divino. Entonces Pedro tuvo que creer, aun cuando la lógica le decía que no podía ser, que no tenía sentido. Por eso este cartel dice que la obediencia hace posible lo que la lógica declara imposible. La obediencia hace posible lo que la lógica te dice está perdido, es adicto y no se recupera, es pecador y no se convierte, tus hijos no se convierten, para vos no hay salida, lo tuyo no va a prosperar, no vas a avanzar, no vas a terminar esa carrera, tu salud va a ir de mal en peor. Acá dice que la obediencia va a transformar eso. Quizás llevas años tirando redes, tratando de tener un golpe de suerte, que se dé algo, invocar alguna, y hoy Dios te dice, no, obediencia, vas a encontrar en mí la obediencia. Hoy Dios nos está diciendo que no vivamos ya del azar, vivamos de la obediencia, hagamos lo que el Señor nos dice que hagamos. Dejate guiar por el Señor. Si vos llevas años tirando redes y no invocás ninguna, hoy es la noche para venir al Señor y decir, Señor, yo creo, voy a obedecer tu palabra, yo creo que con vos la cosa será distinta. En tercer lugar, el último, cuando Dios actúa, la provisión llega exactamente a tiempo. Pedro estaba allí en la costa pensando, ¿qué va a pasar? Porque esto no había antecedentes de que Jesús hiciera este tipo de cosas. Vos estás pensando esta noche, o los que estén mirando esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si yo obedezco, si yo me animo a creer, me están diciendo que un pez, que un milagro viene a mi vida. ¿Qué va a pasar? Pedro estaba ahí en la orilla y tira la caña. Y de repente, esa es la sensación más linda de los pescadores, cuando sentís el tirón. Si vos no has vivido eso, no podés irte del mundo sin haber experimentado eso. Y sentiste el tirón. ¡Ah, qué sensación tan bonita! Y pegas el tirón para que el anzuelo se enganche en la boca del pez. Y empezás a tirar. No sé cómo sería la caña de Pedro, pero de alguna forma él tenía que levantar ahí, ¿no? Y lo emocionante, ¿no? Lo emocionante sucedió como Jesús dijo que sucedería. Lo tuyo va a suceder como Jesús dijo que sucedería. Va a ocurrir como Jesús dijo que ocurriría. La bendición va a venir a tu vida como Él sabe que vendrá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, como Dios no improvisa, Pedro saca y oh sorpresa, no, era una bota. Que alguna vez dirá, no era una bota, era el pez que lo estaba esperando con los brazos cruzados diciendo, era hora, Pedro, ya me estaba ahogando acá abajo. Y sale el pez, ¿y qué traía en la boca? Yo me imagino la cara de Pedro. ¿Son Pedro por un ratito? Pues esto es de locos. Tal cual como Jesús lo dijo. El pez me está esperando, lo saco y en la boca tiene una moneda que equivalía a las 4 moneditas más chicas que le pedían en el templo para pagar ese tributo, ese impuesto que el templo tenía. O sea, Dios no improvisa. Dios sabe la bendición que tiene preparada para vos. Dios no es un bombero que viene a apagar un incendio. Dios viene a bendecirnos y en abundancia. Dios lo tiene preparado para aquel que se anima a creer, para aquel que se anima a obedecer. Dios lo tiene listo, gloria a Dios. Tal vez hoy estás con la caña en el agua y estás pensando, ¿cómo resuelvo mi problema? Señor, el pez mío se está demorando. ¿Cómo voy a resolver esto? Pero el cielo nunca está preocupado, hermano. Eso es lo que tenemos que tener presente. Yo puedo estar preocupado, y sí, yo puedo estar preocupado, pero el cielo no está preocupado. Esta plata creo que nos va a ayudar a entender esto. Tu necesidad jamás tomó por sorpresa al Dios que gobierna el universo.
Porque Dios tiene todos los recursos, tiene todos los peces, Dios sabe manejar los cuervos, sabe manejar a la loca, a los piojos, Dios sabe manejar las ranas, Dios sabe manejar las ballenas, Dios mueve lo que tenga que mover para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vos estás preocupado? No, nada le tomó por sorpresa. ¿Vos pensás que Dios no sabe lo que te preocupa? ¿Vos pensás que Dios no conoce de tus lágrimas? ¿Que Dios no sabe aquello que a vos te angustia? ¿Que Dios no sabe aquello que no te deja dormir por las noches y está dando vueltas y vueltas en tu cabeza? Porque Dios lo conoce y hay provisión de Dios para tu vida. Eso es lo glorioso. Hay provisión de Dios para nosotros. Hay provisión. Las respuestas del cielo ya salieron. Cuando Pedro iba a pescar, el pez le venía a salir al encuentro. Vos llegaste esta noche con angustia y ya Dios tenía lista la bendición. La bendición te sale al encuentro esta noche. ¿Cuántos dicen a eso? La bendición te sale al encuentro. Entonces, hoy el Espíritu Santo te dice, bueno, no estás solo en tu crisis. No estás solo. No estás solo atravesando esa tormenta, ese problema. Dios ya tiene el milagro listo. Ya Dios ha dispuesto todo para que hoy te lleves ese pez, esa bendición, ese milagro, eso que puede devolverte la sonrisa, que pueda hacer que puedas dormir tranquilo, que puedas cancelar esa deuda, que puedas superar esa adicción, que puedas superar ese vicio. Dios tiene el milagro listo para hoy. Dios tiene el milagro y dará hoy. Ya que le dan el aplauso al Señor diciendo, yo creo que eso puede ser verdad. Entonces, pónganse de pie, por favor. Te digo lo último y vamos a adorar al Señor. Y yo quiero que podamos orar por todos hoy, por todos. No sigas tirando redes de desesperación. Aprende a obedecer la voz de Dios y todo va a cambiar. Porque si Pedro hubiera dicho, Señor, esto es una locura, yo no lo voy a hacer, su deuda hubiera quedado sin ser saldada. Pero Pedro simplemente dijo, está bien, si vos lo dijiste, allá voy. Que hoy podamos hacer nosotros exactamente lo mismo. Señor, el milagro no está perdido. Yo creo que el milagro viene nadando a mi encuentro esta noche. Yo creo que el milagro viene nadando hacia mí. Pedro iba hacia la orilla y el pez venía a su encuentro con la solución en la boca. Dios tiene el milagro listo. Adoramos al Señor. ¿Quieres levantar tus manos al cielo en un momento? Adoramos al Señor, adoramos al Señor.